Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema que me pareció tan importante cuando el Señor habló a mi vida acerca de ese tema y dije, quiero compartirlo con la congregación, y es el asunto del doble ánimo. Este mensaje se llama Los Inconstantes y tiene que ver con algo que creo que muchos de nosotros padecemos y luchamos contra eso, que es el doble ánimo. Vamos a Santiago capítulo 1 y leemos del versículo 6 al 8. Santiago 1 del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, bendecimos tu nombre, Dios, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Gracias por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestras vidas, Señor, a través de estos medios, Señor. Yo te doy gracias por cada vida, Dios del cielo, que está aquí conectada, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada miércoles, Dios del cielo, sin falla, Dios del cielo, sin titubear, están allí, Dios del cielo. Gracias por esa firmeza de carácter y por esa resolución que tú le has dado a cada uno de mis hermanos, Señor. Pero no todos, Padre Santo, tenemos este carácter, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, Señor, luchas que tú conoces, Padre Santo, luchas con su ánimo, luchas con el temperamento, luchas con lo que somos por dentro, Padre Santo, que es lo más difícil de manejar. Hoy te pedimos ayuda, Señor. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tú ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Señor, que tú trasciendas y vengas a nuestras vidas más allá de nuestras limitaciones, que nos des la capacidad de comprender nuestras fallas, nuestros errores, Señor, y que de una manera sobrenatural actúes en nuestras vidas, Señor, libertándonos, Dios, de toda esclavitud, Padre Santo, de mente y de corazón. Padre, te pido que nos bendigas, Padre, con la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor, que nos visites a cada uno de nosotros en sus casas, Dios del cielo, y que esta palabra tuya llegue, Padre Santo, a todos los corazones. Y aún, Padre Santo, bendecimos a todo aquel que no está conectado, pero que va a escuchar este mensaje en algún momento de su vida, Padre. Te damos gracias por las redes, te damos gracias por la internet, te damos gracias, Dios, por toda esta tecnología y porque tú eres Rey soberano, Señor. Sea para ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el doble ánimo es la causa principal de todos los fracasos del ser humano. La principal causa de todos los fracasos del ser humano es el doble ánimo. El doble ánimo no permite que lleguemos a disfrutar o que lleguemos a alcanzar el nivel de vida espiritual, física y material que tanto anhelamos. El doble ánimo es el principal enemigo del creyente y el principal enemigo del ser humano para todas las cosas, porque nosotros sabemos que toda persona, y en este caso nosotros los creyentes, todos los creyentes anhelamos tener una estabilidad espiritual en nuestra relación con Dios. Todos nosotros anhelamos tener una comunión con Dios firme, sólida, constante y estable. Es el anhelo de mi corazón y yo estoy completamente segura que es el anhelo de todos los que estamos aquí conectados y de los que no se conectaron también, porque quizás esa sea una de las causas por las cuales no están conectados. A veces nos preguntamos, ¿qué pasó con Juanchito que tiene rato que no viene? ¿Cierto? ¿O qué pasó con Claudita que tengo rato que no viene? Hay veces que
hay una causa, hay veces que hay un problema, hay veces que hay algo de fuerza mayor, pero la mayoría de las veces tiene que ver con el doble ánimo. La mayoría de las veces tiene que ver con el doble ánimo. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar en esto. Es el peor enemigo del creyente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tenían una promesa que era entrar a la tierra prometida, pero cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Dios los detuvo en un lugar y les habló por cuenta de Moisés una vez y por cuenta de Josué otra vez, y les dijo que cuando ellos llegaran allá, tenían que matar a todos los cananeos, tenían que derribar a todos los cananeos. Dios les entrega la tierra, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero esa tierra tiene unos habitantes, unos habitantes que se llaman jebuseos, cananeos, fereceos, gergeseos, y una cantidad que nosotros siempre nos reímos de los nombres de todos esos grupos que habitaban ahí, y la orden era que ellos tenían que acabar con todo. Bueno, esa conquista de la tierra primitiva, de la tierra prometida por parte de Israel, esa conquista es representativa de algunas conquistas espirituales que nosotros como creyentes tenemos que alcanzar en nuestra vida. Y la conquista espiritual más grande, más importante, más gloriosa que cada uno de nosotros tiene que alcanzar en su vida es la conquista de su estado de ánimo, la conquista de nuestro estado de ánimo. Tenemos que conquistar la longanimidad. ¿Recuerdan lo que significa longanimidad? Longa, que significa largura, y animidad, ánimo, largura de ánimo. Es decir, que nos mantenemos. No quiere decir esto que usted no se deprima. No quiere decir esto que usted no se desilusione. No quiere decir que nosotros a veces no experimentemos las emociones negativas que se producen por todas las cosas que vivimos, y aún por otras cosas, por otros factores, inclusive por factores biológicos, por factores hormonales, podemos tener fluctuaciones en el ánimo. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando del dominio propio, de la manera como yo domino, controlo y conquisto mis emociones y mi corazón. El doble ánimo es algo que cada creyente tiene que conquistar, tiene que vencer, tiene que derribar. Es como un cananeo que hay que destruir. Es alguien que nos impide que entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La tierra prometida es aquella dimensión de paz, de seguridad, de confianza, de estabilidad emocional, física y espiritual que se consigue en una relación madura con Dios, en una relación continua con Dios, en una vida de oración fluida, perseverante y estable con Dios y delante de Dios, en unos hábitos en unos hábitos de cuidado espiritual. ¿Recuerdan aquella frase que dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y que debemos esforzarnos en la gracia? Toda esa disciplina que tiene que ver con el cuidado de nuestra salvación tiene que ser constante, tiene que ser perseverante, tiene que ser permanente, y para eso necesitamos de esa longanimidad. Y el mayor y más grave impedimento para que lleguemos a ese nivel espiritual es, ¿qué cosa? El doble ánimo. Vamos a mirar algunas características del doble ánimo. La persona, el hombre de doble ánimo, permanece siempre preso o esclavo de ciclos repetitivos de entusiasmo y desánimo. Comienza algo con alegría, comienza algo con entusiasmo, pero ante la primera dificultad, o inclusive sin dificultad alguna, llega un momento en que se cansa, se desanima, se desilusiona y abandona
lo que había comenzado con aquel entusiasmo. Una persona de doble ánimo es inconstante, es inestable, va arrastrada por toda dirección. Su lealtad hacia algo o hacia alguien está dividida. Por ejemplo, el doble ánimo es ilustrado también en la Biblia como una persona que divaga entre dos pensamientos. Y ese fue uno de los problemas por los cuales la generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Y la generación que salió de la esclavitud de Egipto, a pesar de que vio el mar rojo abriéndose, a pesar de que vio la columna de fuego, a pesar de que vio la nube de día, a pesar de que vio las codornices, que bebió del agua de la roca, a pesar de que vio prodigios portentos, que vio al faraón ahogado ahí, en fin, a pesar de que vio la gloria de Dios, no entraron a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la causa? Una de las causas principales fue que eran personas de doble ánimo. Vamos a mirar lo que dice de estas personas. El Salmo 95, versículos 10 y 11. Vamos al Salmo 95, el versículo 10 y 11. Dice el Señor, 40 años estuve disgustado con la nación. Mire esto, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál nación? Se refiere a Israel. Y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esa es una declaración muy importante, la del Salmo 95 que acabamos de leer. Salmo 95, versículos 10 y 11. De pronto Mildred, que es muy detallista, nos ayuda copiando los textos ahí, que yo veo que ella hace eso, me parece excelente el trabajo que hace. No sé si Mildred está aquí. Entonces, vamos a copiar los textos. El Salmo 95, versículos 10 y 11, nos habla de que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel, la generación que salió de Egipto, no pudo ingresar a la tierra prometida, que era símbolo de qué, del reposo de Dios, de poder descansar, o sea, de poder pasar de una vida de estar dando vueltas en el desierto, a entrar en una vida de reposo en la tierra prometida. ¿Por qué no pudo? Dice, pueblo es que divaga en su corazón. ¿Qué significa divagar? Divagar viene de la palabra di, que significa dos, el prefijo di, que significa dos, y vagar, que significa pasar de un lado a otro, es decir, de un pensamiento a otro pensamiento. Un pueblo que divaga en su corazón. Un ejemplo más claro de esto está en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y se refiere a la exhortación que Elías hizo a el pueblo de Israel. Vamos a Primero de Reyes 18, 21. Escuche bien lo que pasaba. Voy a resumirlo lo más que puedo. El pueblo de Israel, precisamente porque no mató a todos los fereceos, heveos, jebuseos, porque no mató a toda esa gente, empezó a contaminarse. Y en este momento de la historia, en el momento en que Dios levanta al profeta Elías, el pueblo tiene una dualidad en sus creencias y en su corazón, porque por un lado ellos reconocen al Dios de Israel, al Dios suyo, lo reconoce como el Dios que los libró de Egipto y tienen un templo y adoran a ese Dios, pero por otro lado hay una mujer Jezabel que se ha casado, una mujer Jezabel que es de Tiro, de Sidón, que es una mujer pagana, que es una mujer perversa, que se ha casado con el rey de Israel, que es Acab, y que ha hecho esta mujer. Esta mujer ha traído toda su religión pagana, de la cual uno de los principales dioses es el dios Baal, y le ha hecho templos a Baal, y ha traído sacerdotes y profetas de Baal, de tal manera que llegó un momento en que el pueblo de Israel adoraba a Dios y también adoraba a Baal, o sea, divagaba también entre dos pensamientos. Y miren lo que les dice Elías. Este pasaje lo conocemos. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos
21, Primero de Reyes 18, 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque había perdido la capacidad de tomar decisiones, había perdido la capacidad de resoluciones. Conocían lo que Dios había hecho, pero también tenían una inclinación a la adoración a Baal. Bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias del doble ánimo? ¿Por qué es grave el doble ánimo? El doble ánimo es grave porque impide el crecimiento espiritual. Escucha bien. Si tú eres una persona de doble ánimo, si tú eres una persona que hoy comienzas un tiempo especial con Dios, por ejemplo, haces una resolución o un propósito de corazón para estudiar un libro de la Biblia, te matriculas, te inscribes, buscas los comentarios, te preparas y pasan 3 clases y estás ahí firme y todo, pero ya la 4ª clase ya te da pereza, ya no sientes el mismo entusiasmo, ya no sientes la misma pasión, ya hay otras cosas a tu alrededor que te parece que son más importantes, comienzas a hacer compromisos ese día porque ese día no está en tu corazón, ese día no está grabado en tu corazón, como que este es el día que yo separé, yo hice un propósito de corazón, yo separé este día para estudiar esta materia, no lo tienes guardado en tu agenda, no lo tienes separado para el Señor, sino que estás abierto a todo tipo de posibilidades. Entonces de pronto recibes una llamada, recibes una invitación, recibes un compromiso, se te ocurre algo y ni siquiera te acuerdas de que tú te matriculaste en un curso porque estando a solas con Dios hiciste un propósito de buscar su palabra, de buscar su rostro y de crecer en el conocimiento de Dios. Y comenzaste bien, pero con el tiempo te fuiste enfriando, te fuiste apartando y finalmente lo abandonas todo. Y así sucede con el congregarse, así sucede con la oración, así sucede con todas las cosas espirituales, pero ojo, así sucede con todo lo demás también. De pronto decides hacer un régimen alimenticio de salud, lo abandonas. De pronto decides hacer deporte, lo abandonas. De pronto decides ayudar a una persona y se te olvida. De pronto decides cualquier cosa en tu vida y todas tus decisiones son producto de una emoción efímera, momentánea, pasajera. Cuando esa emoción se va, no puedes permanecer en esa resolución, no puedes terminar nada. ¿Quién de ustedes puede preguntarse, tienes cosas, y me refiero a todo tipo de cosas que has comenzado y que has abandonado porque simplemente te desanimaste, simplemente te desilusionaste y decidiste que ya no valía la pena seguir? El doble ánimo impide el crecimiento espiritual porque el crecimiento espiritual está hecho de resoluciones del corazón, de resoluciones por buscar a Dios, de resoluciones por buscar su presencia, de tomar decisiones drásticas para renunciar a muchas cosas a nuestro alrededor que nos roban la atención. Si yo decido buscar a Dios, yo tengo que tomar decisiones drásticas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla del discipulado, dice claramente, y cualquiera que no aborreciere a su padre, a su madre y aún todo lo que tiene por causa mía, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú decides seguir al Señor Jesucristo, todas las fuerzas que hay a tu alrededor, incluida tu familia y las personas que tú más quieres, van a actuar como un estorbo, como un impedimento para que tú no cumplas con ese propósito. Entonces, para que tú puedas ser un discípulo de Jesús, no un evangélico religioso, sino un discípulo de Jesús, alguien que está caminando en pos de Jesús y que su vida está siendo transformada en el carácter de Jesús. Eso es lo que es un discípulo. Asistir a una iglesia cristiana no te hace discípulo de Jesús si no tienes un compromiso real de seguirlo en todos sus pasos y en toda su vida. Entonces, si todo es una emoción pasajera,
y no tienes una disciplina espiritual de estudio bíblico, de oración, de ayuno, de búsqueda de su presencia, si tú no has apartado el momento del servicio, si para ti el domingo no es un día sagrado, Isaías capítulo 58, cuando habla del día de reposo y habla del ayuno, dice, si tú lo consideraras como algo precioso, como algo deleitoso, es decir, si tú apartaras el día domingo como algo que le pertenece solamente a Dios, no a tu mamá, no a tu papá, no a tus hijos, algo que es sagrado, tú podrías crecer, porque el crecimiento espiritual tiene que ver con las resoluciones del corazón y con la constancia en esas resoluciones. Entonces, la primera consecuencia es que no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento espiritual. La persona de doble ánimo es atormentada por las dudas y la duda es contrario a la fe. Por eso es que el doble ánimo es enemigo de la fe, es enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque la persona que tiene fe resuelve seguir a Dios, resuelve buscar a Dios, pero las dudas, cuando vienen las dudas y se instalan en su cabeza y luego descienden a su corazón, esa persona abandona esa búsqueda de Dios. ¿Y qué sucede? Que la duda te aparta. La duda es lo contrario de la fe. Escucha bien, la duda es lo contrario de la fe. El doble ánimo va acompañado de qué? De dudas. Siempre que estás desanimado es porque tu mente y tu corazón está impregnado no de fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, ahí tu mente no está llena de fe, sino que está llena de dudas. Está llena de dudas y la duda es contraria a la fe. Y todas las bendiciones de Dios se obtienen es a través de la fe. Todo el poder de Dios y la presencia de Dios se manifiesta en tu vida a través de la fe. Pero cuando la duda expulsa la fe o cuando abandonas tu fe y le das lugar a la duda, entonces ya no estás bajo la presencia de Dios. Ya no puedes recibir la bendición de Dios. Un cuadro claro de esto lo vemos en el pasaje aquel de cuando Pedro caminaba por las aguas, y eso está en Mateo capítulo 14. Vamos un momentico al Evangelio de Mateo y quiero que miremos algunos detalles acerca de ese momento. Mateo capítulo 14, el versículo 25. Quiero que miren esto. ¿Qué sucedió? Es un pasaje que todos conocemos, ¿cierto? El pasaje de cuando Pedro camina sobre el mar y que se le ha aparecido el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 14, 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Mire que utiliza la misma palabra, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta es una expresión de fe y es una expresión poderosísima de fe porque Pedro le está diciendo a Jesús, si tú eres Jesús, tú tienes autoridad para dar una orden y por causa de esa orden tuya, como tú tienes autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que existe y aún sobre los mares, en la palabra de autoridad que sale de tu boca, yo puedo caminar sobre el mar. Miren qué tremenda la fe de Pedro. Esto es una fe poderosa y es una fe que no es una fe loca ni es una fe ciega. Es una fe que se ha formado en él a partir de la comprensión que él tiene de la autoridad y del señorío de Cristo sobre el universo entero. Cuando nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros no tenemos temor de nada de lo que pase sobre la tierra. No le tenemos miedo al mar, ni al viento, ni a la tempestad, ni al huracán, ni a nada, cuando nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo y tenemos claro su poder y su autoridad. Entonces Pedro dice, ordena que yo venga a ti caminando. O sea, si tú das esa orden, yo sé que yo voy a caminar. Tremenda expresión de fe la de Pedro.
Tremenda expresión de fe. Es una expresión de fe que, repito, contempla un conocimiento claro de la autoridad soberana de Cristo sobre la naturaleza. Dice, si tú das la orden, yo voy a caminar sobre el mar. Tremendo. Pero ya sabemos lo que pasa. Y le dijo Jesús, ven. O sea, Jesús dijo, ven. ¿Cierto? Tremendo, hermano. Solamente Jesús dijo una palabra, ven. Y con esa palabra, ven, Pedro tuvo autoridad para salir de la barca y tuvo poder para caminar sobre el mar. Cuando escuchó la palabra de Jesús que dice, ven, una sola palabra, la palabra de Jesús. Dice, tú das la palabra, yo camino. Y así tal cual. Él dijo simplemente, ven. No dijo más nada, no armó un show, no armó un circo, dijo, ven. Y enseguida Pedro comienza a caminar sobre el mar. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ya conocemos lo que pasó. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Miren qué tremendo es este asunto de la duda. Qué tremendo es este asunto del doble ánimo. Pedro caminó sobre el mar cuando tenía su mirada puesta en Jesús y sus oídos puestos en la orden de la palabra que había salido de la boca de Jesús. Una sola palabra que salía de la boca de Jesús, ven, era suficiente para que Pedro caminara confiadamente sobre las aguas. Pero un solo vistazo a la tempestad, o sea, un instante, un segundo en el cual Pedro comienza a considerar la fuerza de la tempestad. Y entonces entra inmediatamente la duda. Y la duda que hace, lo hace ahogar. El hombre de doble ánimo no puede conseguir nada. No puede alcanzar sus metas personales, no puede alcanzar sus propósitos, no puede terminar lo que emprende. Lo más terrible, hermano, lo más terrible. Y ahora sí quiero que vayamos a nuestro texto en Santiago. Lo más terrible del doble ánimo es lo que dice la palabra de Dios. Es que no va a conseguir nada de Dios. No va a conseguir nada de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos conseguir cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo? Todos estamos esperando cosas de Dios. Es más, el gozo, el entusiasmo de cada día tiene que ver con las expectativas que tenemos de las cosas que Dios nos va a dar, de las cosas con las cuales Dios nos va a bendecir, de cómo Dios nos va a ayudar, de cómo Dios nos va a guiar. Pero dice que el hombre de doble ánimo no puede esperar conseguir de Dios absolutamente nada. Vamos a leerlo en el versículo 7 de Santiago 1. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien haga qué cosa, dudar en medio de una oración, en medio de una petición, en medio de un proceso de espera. Dice, no dudes. ¿Por qué? Porque con dudas Dios no te puede responder. Con dudas no puedes recibir nada de la presencia de Dios. Así que lo más terrible es que el doble ánimo no permite que recibamos nada de Dios, nada de Dios. Por eso es que este es un enemigo que hay que atacar enseguida. Y lo otro es que como la persona de doble ánimo no consigue nunca ni sus metas, ni sus objetivos, ni sus sueños, ni sus proyectos, ni sus anhelos, es una persona frustrada. Además de que es una persona voluble, inestable, que cambia, que no termina nada, pues por causa de no haber conseguido nada, es una persona que está frustrada. Y una persona frustrada es una persona agresiva. Una persona frustrada es una persona que le hace daño a los demás, que es ofensiva e hiriente.
Esa es una persona frustrada. Vamos a mirar entonces algo también muy interesante acerca del doble ánimo, y es cuál es el origen del doble ánimo. Vamos al capítulo 4 de la misma carta de Santiago, el capítulo 4, y resulta, hermanos, que el hombre de doble ánimo cree que las fluctuaciones de su carácter se deben a factores externos. O sea, él dice, comencé a hacer esto, pero no pude porque me cambiaron el horario de trabajo, porque mi esposa no me lo permite, porque mis hijos me están molestando. O sea, son personas que atribuyen todos sus fracasos a factores externos y no al doble ánimo. Ojo, ojo. La persona de doble ánimo abandona las cosas, claudica, tira la toalla, como decimos nosotros, y dice que es por culpa de personas o de factores externos. Pero la Biblia dice que el origen del doble ánimo está en el corazón. El origen del doble ánimo, la falla está dentro de nosotros. Vamos a Santiago 4, versículo 8. Mire lo que dice todo el versículo. Vamos a mirar solamente lo del doble ánimo, pero el contexto nos va a dar muchas pautas. Dice Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que el doble ánimo tiene que ver con algo que hay en nuestro corazón, con un corazón impuro. El doble ánimo es la enfermedad de un corazón impuro, de un corazón impuro. Ahora, si la causa, el origen, ¿cierto? Porque es que nosotros podemos siempre combatir los síntomas y no la causa. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos problemas de doble ánimo? Practicamos cosas para trabajar nuestra voluntad, para trabajar nuestra constancia, nos quejamos, nos deprimimos. Hermanos, estamos viviendo cada vez más, repito, una época donde la iglesia está tratando a los pecadores como víctimas y no como responsables de sus vidas. Ay, yo me quedo impresionada cómo hay una cantidad de supuestos ministros de Dios que ahora se hacen llamar también coaching, que hablan acerca de la persona que te hirió, la persona que te lastimó, es una persona que te va a ver levantar. Así como fue tu herida, así va a ser tu exaltación. Vas a ser exaltado, vas a ser engrandecido. Dios tiene cosas grandes para ti por todo el daño que te han hecho, por todo el maltrato que has sufrido. Vendrán cosas tremendamente gloriosas y todos los que te han hecho daño serán avergonzados. Hermano, yo quiero decirles algo. A mí me han hecho daño. A mí me han hecho daño, pero yo también tengo que reconocer que yo también le he hecho daño a otras personas, porque todos le hemos hecho daño a alguien, así que dejémonos de bobadas. Existen personas a las cuales usted ha hecho daño y usted ni siquiera sabe. Yo he tenido conversaciones con personas que me recuerdan cosas que yo dije que fueron malinterpretadas. Y han pasado meses ofendidas por algo que yo dije. Yo, un momentico, eso no fue lo que yo quise decir. Tú me entendiste mal en ningún momento. Y yo reviso mi corazón y nunca tuve la intención de herirla, ¿verdad? Y me toca pedirle perdón y decirle discúlpame. Mira, las cosas no son así. Mira, yo te aprecio. Mira, no sé qué. ¿Y sabe cuántas personas se tragan ese resentimiento y esa rabia? ¿Y sabe a cuántas personas todos esos mensajes 100% humanistas
centrados en el ego y centrados en el yo, consienten y envanecen al ser humano, en vez de quebrantarlo, en vez de humillarlo, en vez de predicarnos el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Hoy cada día más hay más predicadores del humanismo, más predicadores que, repito, no te hacen ver como lo que tú eres, un pecador, que eres culpable, sino como una víctima de injusticia. Y todos nosotros somos injustos y no hemos recibido justicia. Todos nosotros hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia. Dios no nos ha cobrado nuestras maldades, hermanos, ni me las ha cobrado a mí, ni se las ha cobrado a ustedes. Nosotros vivimos, respiramos, comemos y bebemos en un río de gracia y de misericordia. Porque el aire que respiramos no lo merecemos, porque el sol que nos alumbra no lo merecemos, porque no merecemos ni escuchar su voz, porque no merecemos nada de lo que tenemos. Nosotros vivimos en un río continuo de gracia, de misericordia, de perdón y del favor de Dios. Debemos vivir avergonzados. Nosotros no somos víctimas que están esperando que Dios haga justicia. Si Dios hiciese justicia, nos tendría que borrar del mapa. ¿Qué evangelio torcido estamos escuchando? ¿De qué agua sucia estamos bebiendo? Es la pregunta que yo me hago. ¿O es que solamente la Biblia es para algunos locos como nosotros, y para los demás que vengan todos esos predicadores a decirnos que Dios tiene un plan maravilloso con nuestras vidas? Ay, por favor, hermano. El plan maravilloso que Dios tenía con su Hijo Jesucristo era la cruz del Calvario, y ese era su Hijo amado en quien Él tenía complacencia. Yo vivo asombrada de su gracia, yo vivo asombrada de su misericordia, yo vivo asombrada de su favor. Cuando veo a alguien sufrir, cuando veo que me piden oración, como unas oraciones que salían en el altar familiar que maneja nuestra hermana Mildred, unas oraciones de una mujer que está con cáncer, una mujer que su esposo tiene, que su hermano tiene a su esposa bipolar y no la quiere, denunciar, pero esta mujer ya está violenta, ya es peligrosa, pero es su esposa y él la ama. Hermano, hay una cantidad de personas que sufren y no son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. Entonces, cada día que nos levantamos, estamos llenos de su gracia y de su misericordia. Hermanos, el origen del doble ánimo es un corazón que no ha sido purificado, un corazón que tiene suciedad, un corazón que tiene impurezas. Y yo quiero que vengas conmigo nuevamente a Santiago 4:8. Escucha. El doble ánimo es un pecado tan grave como mentir, como robar, como adulterar. Nosotros nos hacemos unas escalas de pecado y nos permitimos cosas que Dios aborrece. Ven y te digo por qué. Santiago 4:8, quiero que lo leas detenidamente porque es la palabra de Dios, no son mis argumentos. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, quiero que mires el contraste que hay. Dice: pecadores, limpiad las manos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pecador? Limpiar sus manos. Porque está diciendo pecadores. ¿Qué es un pecador? ¿Y por qué un pecador tiene que limpiar sus manos? ¿Qué simbolizan las manos? Y las manos simbolizan las acciones de los hombres. Las acciones. Con mis manos yo actúo. Entonces dice: pecadores, limpien sus manos. Es otra forma de decir: pecadores, limpien su conducta, limpien sus actos, dejen de hacerlo malo. Dejen de hacerlo, o sea, dejen de robar, dejen de mentir, dejen de fornicar, dejen de quedarse con la plata ajena, déjense, en fin. Con mis manos significa mis actos, mis acciones, mi caminar, mi conducta. Dice: limpien su conducta, o sea, dejen de hacerlo malo. Bueno, yo creo que eso es más fácil. Pero ahora viene la otra parte, dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón.
Mis acciones son algo que están expuestos a la luz pública. Si yo me robo algo, yo sé en mi conciencia que me lo robé. Si yo le pego a alguien, yo sé que le pegué. Si yo insulto a alguien, yo sé que lo insulté. Eso está ahí, la persona lo oyó y de pronto hay testigos. Los actos son fáciles de evaluar, pero cuán difícil es evaluar el corazón, porque está diciendo que el doble ánimo está en el corazón, que es un sucio, una impureza adentro. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Jehová, el que escudriño los corazones. ¿Quién me puede decir qué es lo que hay en mi corazón? Solamente Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo oír la voz? Mire, nosotros nos percatamos de los pecados de todo el mundo. Nosotros tenemos una capacidad de condenar, juzgar, analizar y evaluar a todo el mundo. Pero cuán difícil es evaluarnos a nosotros mismos. Cuán difícil es examinar nuestro propio corazón y encontrar allí el sucio y decir, Señor, esto está mal. Y viendo al contexto, vamos yendo al contexto de donde Santiago dice que los de doble ánimo deben purificar los corazones, lo habla en un contexto de la oración. Porque cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, está hablando de la oración. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el hombre que duda es semejante a las olas del mar. ¿Cierto? ¿Qué está hablando? Está hablando de la forma como oramos. ¿Por qué? Porque la oración es la manera como obtenemos las cosas que Dios nos ha entregado. A través de la oración recibimos las cosas que Dios nos ha regalado, nos ha dado ya. Y aquí está hablando también de la oración. Y comienza nuevamente a hablar de por qué muchas oraciones no son contestadas, por qué muchas oraciones no logran alcanzar lo que están buscando. Y si vamos al contexto de lo que acabamos de leer en el 4.8, vamos ahora al 4.1, Santiago 4.1, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, entre ustedes los cristianos, entre nosotros los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? O sea, no está hablando ni de Rusia ni de Ucrania. Está hablando de todos los que estamos aquí conectados cuando nos reunimos, de todos los que hemos peleado y discutido con alguien. Dice, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿De dónde vienen esas guerras? Y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dice nuestras pasiones, las que combaten en nuestros miembros. La palabra miembros en la Biblia significa cuerpo, el conjunto de cada miembro, o sea, mis brazos, mis piernas, mi tronco, mis ojos, mis oídos, esos son mis miembros. Y dice, pasiones que combaten dentro de mis miembros. ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? ¿De dónde vienen los conflictos? Pasiones que combaten dentro de nosotros. Ahora, él comienza a enumerar esas pasiones que están dentro de nosotros. Mire lo que dice el versículo 2, 4.2. Codiciáis y no tenéis. Primera pasión, la codicia. La codicia. Estamos hablando de qué? De purificar el corazón. ¿Para qué? Para sanarnos del doble ánimo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Mire una cosa, yo no creo que ningún creyente mate a nadie. Cuando Santiago está diciendo matáis y ardéis de envidia, es que con la lengua, nosotros maldecimos, acusamos y maltratamos a los hermanos. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, o sea, no podéis alcanzar lo que quieres. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí tenemos tenemos varias pasiones. La primera pasión que él enumera es la codicia, que es la que nos lleva a pelear y combatir. ¿Y codicia de qué? Hermanos, son muchas cosas las que podemos codiciar, no solamente un carro, una casa, no solamente ropa, no solamente dinero. A veces codiciamos un puesto en la iglesia. A veces codiciamos la buena opinión de los demás. A veces codiciamos el primer lugar en una congregación, eso es codiciar. Y eso es lo que lleva los conflictos en las congregaciones. Entonces, codicia, conflicto, peleas, deseos de tener. Ahora viene
para gastar en vuestros deleites. Sensualidad, la sensualidad. ¿Qué significa la palabra gastar en nuestros deleites aquí? ¿Y por qué yo lo llamo sensualidad? Cuando hablo de sensualidad me refiero a una necesidad urgente de satisfacer todos mis apetitos, o sea, de andar en deleites, o sea, de comer bien, de disfrutar la vida, de tener cosas finas, de ver películas, o sea, de pasarme la vida en deleites, ¿cierto? Dice, piden para gastar en vuestro deleite. Finalmente, el versículo 4, él resume todo esto de la siguiente manera. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen los corazones. ¿De qué vamos a purificar los corazones? De todo lo que Él ha dicho, de las codicias, de las pasiones, del amor por el mundo, del deseo de poseer cosas en esta vida. Y que no es lo mismo el deseo de vivir mejor, el deseo de tener una vida digna, a estar descontento, a estar insatisfecho con lo que se tiene y a que me duela, me dé rabia. Dice, ardéis de envidia. Envidia cuando me da rabia que otro hermano tenga lo que yo quiero tener. Esas son cosas del corazón. Son cosas que si usted me pregunta a mí, yo digo, uy, no, yo, eso es muy feo. En mi corazón, yo no. Pero hermano, la Biblia dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. ¿Cómo hago yo para saber lo que hay en mi corazón? Yo no lo sé, hermano, yo no lo sé. Usted no sabe qué es lo que hay en su corazón, pero hay una marca, hay una señal de que usted tiene una impureza en el corazón. Tenemos un indicador y ese indicador se llama el doble ánimo. El doble ánimo es una luz roja que se enciende y que te está diciendo, hay algo que está mal en tu corazón. Tienes que purificar tu corazón. Y por supuesto no sabemos purificarlo de qué. Entonces, ¿qué dice Santiago? Afligíos y lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo conozco lo que hay en mi corazón? Cuando me voy a una intimidad con Dios, cuando me humillo, cuando comienzo a orar pidiéndole al Espíritu Santo que venga delante, que venga dentro de mí y me muestre los errores que me son ocultos. Cuando le decimos a Dios como el salmista, escudriñame, oh Dios, escudriñame. Y eso es lo que tiene que hacer todo hombre de doble ánimo, ir a la presencia de Dios y decir, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame si hay algún camino de perversidad, muéstrame los errores que me son ocultos. Esa es la primera herramienta. ¿Para qué? Para limpiar el corazón. La segunda herramienta, dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que separa las coyunturas de los tuétanos y que no hay ninguna cosa que no sea desnudada a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesito yo para saber qué hay en mi corazón? Oír palabra de Dios, hermano, pero no los mensajitos, no los mensajitos motivacionales de algunos pastorcitos y de unas pastorcitas, que yo no voy a decir el nombre aquí, pero es que hay gente que come de todas las aguas. Yo no entiendo realmente, y no crean que yo siento enojo, siento rabia, pero yo no entiendo por qué si nosotros tenemos tantos cursos bíblicos, hay gente que anda comiendo y bebiendo un poquito por aquí y un poquito por allá y un poquito de allá y comen de todo y al final están divididos. Pueblo es que divaga en su corazón, no saben ni siquiera a qué ministerio pertenecen, no saben ni siquiera cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, hermanos,
hay que purificar el corazón. Y el corazón, para purificarlo, yo tengo que ir a la presencia de Dios, que Él me muestre. Y tengo que escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios entre en lo más profundo de mi ser y me desnude. Ahora, de esa manera es que yo combato eso. La segunda cosa que tengo que hacer para combatir el doble ánimo, hermano, es no dejar nada sin terminar. Hágase un propósito de corazón, que todo lo que usted empiece lo termine. Que todo lo que usted empiece lo termine. Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No deje trabajo que tenía que terminar hoy, no lo deje para mañana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Cuando usted lee la creación, se va a dar cuenta de ese orden que Dios estableció. Cuando Él decía, en el día primero, dijo Dios, hágase el sol, hágase la luna, y luego dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y Dios descansa. ¿Qué significa eso, hermano? Usted tiene cada día, tiene que tener un propósito, tiene que tener un logro, tiene que cerrar un círculo, y usted tiene que ir a su cama con la satisfacción de haber hecho su tarea. Eso produce satisfacción y produce carácter fuerte. Hay un libro que se llama Tiende tu cama. ¿Por qué se llama Tiende tu cama? Porque cuando tú te levantas y tiendes tu cama y arreglas tu cuarto, has obtenido el primer logro del día. Y parece sencillo y parece insignificante, pero tender la cama y arreglar el cuarto y contemplar esa cama arreglada te da una sensación de que tu día va a ser bueno. Te da una sensación de que tienes dominio sobre tu vida. Te da una sensación de que completas lo que tú empiezas. A mí me colocan a veces en el devocional de los jóvenes, y yo, como sé que los jóvenes, yo estoy completamente segura que muchos de los jóvenes que se conectan al devocional a las 5:30, pues son jóvenes, ¿no? Yo me imagino que están acostados así con la almohada en la cabeza y ninguno abre la pantalla, y así deben tener lagañas en los ojos y todo eso. Y yo siempre les digo, bueno, ahora que se levanten, por favor, tiendan su cama, estiren su cama, témplenla bien y digan, bueno, así empecé yo mi día, terminé de hacer mi cama. Son cosas muy sencillas, pero que forman el carácter. No dejes nada sin terminar. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo acerca de Dios: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empieza, Él lo termina. Dios es un Dios de propósitos y de procesos completos y terminados. Y nosotros somos hijos de Dios y participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que hemos aprendido. Hay un texto que me gusta mucho también en Juan capítulo 4. No sé si estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 4, el versículo 32. Dice así el Señor Jesucristo en el versículo 32. Dijo, mire lo que dice Jesús. Esto es cuando estuvo hablando con la mujer samaritana y habían ido los discípulos a buscar comida, y llegan con la comida y resulta que Jesús no quiere comer. Juan 4, 32. Entonces los discípulos, Juan 4, 32, Él les dijo, bueno, vamos al 31. 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Escuche bien, acabe su obra. Cuando nosotros terminamos algo, nos da una sensación de que de satisfacción, semejante a cuando comemos y quedamos saciados. O sea, el alma necesita ser satisfecha. ¿Con qué? Con los logros y el esfuerzo personal de cada día en nuestra vida. Así nos diseñó Dios, como un Dios de orden. Y nosotros somos hombres de orden, mujeres de orden, de procesos,
de propósitos, de planes, etcétera. Bueno, ¿qué es lo otro que debemos hacer finalmente para terminar? Para acabar con el doble ánimo. Mirar al Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Poner los ojos en Jesús. ¿Recuerdan lo que nos enseña Pedro cuando caminaba sobre el mar? Sus ojos estaban puestos en Jesús, sus oídos estaban concentrados en la palabra ven, y pudo caminar. Cuando quitó la mirada del Señor y la puso sobre la tempestad, se hundió. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuchen esto. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el versículo clave aquí para combatir el desánimo. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los evangelios dicen que el Señor Jesucristo, cuando vio que había llegado la hora de partir de este mundo al Padre, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el profeta Isaías también profetizó acerca del carácter, de la entereza y de la gallardía con que el Señor Jesucristo iba a asumir su misión en esta tierra. La misión que era morir por nosotros los pecadores, cargar nuestra culpa, cargar nuestra maldad. Esa fue la porción que el Padre le otorgó a él y él la asumió con gallardía. Y cuando vio que ya se acercaba la hora, que lo peor estaba por venir, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar de su martirio, el lugar de su sufrimiento. No esquivó, no titubeó, no dudó, sino que afirmó su rostro, o sea, se puso firme, puso su corazón fuerte y dijo, aquí voy. Y llegó. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 26, cuando nos narran la agonía del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, cuando nos narran esa agonía donde él contempla ya todo lo que está por sufrir y comienza a sudar gotas de sangre, en Mateo registra que él le hace una declaración a sus discípulos, a sus amigos, a la gente en la cual él había confiado toda su vida, la gente por la cual lo había entregado todo, los más cercanos a él, y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, quédense aquí conmigo y velen. Quédense aquí conmigo y oren. Oren conmigo, o sea, ayúdenme a orar, ayúdenme a velar en esta noche terrible previa a mi sufrimiento. Les está pidiendo ayuda, les está pidiendo apoyo en oración, pero todos se durmieron. Todos se durmieron. Dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces consideremos a Jesús. Puso su rostro firme como un pedernal. Pidió ayuda a sus discípulos, se la negaron, se durmieron. Qué decepción, qué desilusión morir por gente tan débil, tan desagradecida, tan inconstante, tan infiel. Ahí estaban todos dormidos. Luego llegan y otro de sus amigos lo traiciona y lo vende y lo entrega con un beso hipócrita. Luego lo llevan, lo difaman, lo ultrajan, escupen su rostro, se burlan de él, lo coronan de espinas, lo azotan injustamente. Y él dice, voy a morir por los pecadores. Y no hay nada de lo que va sucediendo, vez tras vez, se va poniendo la cosa más difícil. Dice, tal contradicción de pecadores, todos los pecadores, aún sus más allegados, todos los pecadores por los cuales va a morir, están en su contra.
amargándole la vida, estorbando su camino. Y él dice, yo vine aquí a morir por los pecadores. Esta es la misión que el Padre me ha dado, y pase lo que pase, hagan lo que hagan, atraviésese quien se quiera atravesar, yo voy camino a hacer la voluntad de Dios. Hasta que él en la cruz del Calvario dice, consumado es, dice, terminé la obra, lo logré, completé todo. Dice que consideremos a Jesús. En vez de estar considerando todos esos mensajitos estúpidos, humanísticos, psicológicos, tontos, con que alimentamos nuestro ego, debemos considerar a Jesús. Debemos considerar toda la contradicción de pecadores que él sufrió en contra de sí mismo, y que él no se detuvo ante nada, sino que fue a la muerte, fue a la cruz, efectuó la obra que Dios le había dado. Así debe morir todo creyente. Así debe terminar todo creyente su historia en esta tierra. Como el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo, que me encantan las palabras del apóstol Pablo, y quisiera yo y que todos ustedes puedan, antes de morir, repetir las mismas palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 6 y 8. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren qué lindo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, es decir, he hecho todo lo que Dios me ha dado. Por último, quiero que te preguntes, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado algo para hacer. Si tú eres salvo, la Biblia dice que la salvación contempla un cuadro en el cual Dios nos ha dado buenas obras. Dice que somos hechura suya, que somos creación suya, y que Dios preparó de antemano unas buenas obras para que andemos en ellas. Y si tú eres salvo, tú tienes que haber recibido una comisión, una misión, un propósito, una tarea. Tú tienes que haber recibido por lo menos un talento, y ese talento no es tuyo. No te es permitido retener el talento, no te es permitido enterrar el talento. Tú tienes que darle cuentas a Dios del talento que te ha dado. Tú tienes que servir a Dios, tú tienes que seguir, no importa cómo estés, tú tienes que seguir, porque muy pronto nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que Él nos ha dado para hacer, de los dones que Él nos ha entregado, de los talentos que Él nos ha entregado. Todos batallamos con momentos de crisis, con momentos en que queremos claudicar, pero el doble ánimo no puede ganar. Tiene que ganar nuestra fe, tiene que ganar nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Es mi obligación hacer aquello para lo cual Dios me ha llamado. El apóstol Pablo no decía, voy a predicar el evangelio. No, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio.